Hola, buenas tardes. Pasen, pasen, poneros cómodos, quizás las cervecitas de la nevera, que congelan enseguida. Supongo, nada, bienvenidos a esta tertulia de verano. Como sabéis, ah, vamos a hablar de un tema que suscitó mucho debate en nuestro canal C4E sobre las nuevas herramientas de control en la era de la nueva identidad. En este sentido, hemos juntado varias personas versadas en el tema e hemos invitado a muchas más y hemos conformado este panel dentro de que se ha invitado a la propia empresa WorldCoin y a los de Identidad 3 que generan y trabajan en esta industria tan necesaria, sobre todo, os lo digo desde mi punto de vista, que fui la persona que inicié el debate preguntando quién se venía a ver las máquinas que escanean el iris. Bien, pues dicho esto, os quería presentar un poco a las personas que van a propiciar esta conversación con nosotros. Rafael Bonelli, archiconocido por vosotros, tiene mucho que decirnos desde su área del metaverso. Está también Sami Pérez, que es la Regional Lead para Blockchain Concordium. Ella tiene una especial visión de lo que es la privacidad e identidad, que nos contará. Tiene, sobre todo, un proyecto propio en Web3 de validación y servicios de staking, y que ahora no es el lugar, ya nos contará más adelante sobre esto, porque ha venido a hablarnos de esto, de su punto y posición respecto a la identidad. Luego nos hablará Javier López, que es miembro de la Federación Nacional de Digitalización y Blockchain, actualmente Project Manager y Tech Lead de Factoría Blockchain. Javier ha sido delegado de zona de una importante empresa de protección de datos, que agradecemos mucho su presencia, y está muy focalizado en lo que es la ciberseguridad. Es también profesor de inglés, de programación, robótica y todo tipo de inventos. Colabora con el Ministerio de Perú y con todos nosotros aquí desde hace un tiempo. Finalmente, de los panelistas, destacar la figura de Albert Horta, quien ha preparado gran parte de los preliminares para poder hablar de esto sin solaparnos y seguir la conversación. Albert es ingeniero superior de informática por la UPC de Barcelona. Siempre se ha movido entre código y gestión, entre product y project manager y en grandes empresas, hasta que encontró la pasión, como todos nosotros, en la tecnología blockchain y todo el mundo que esto supone. Yo, hablando ya pues, de Albert y su actitud firme y constante en profundizar aplicaciones y llegar a... Le cedo la palabra en primer lugar para que haga una introducción de cómo hemos llegado aquí y de qué nos vamos a debatir, y irán hablando paulatinamente cada uno de ellos. Y iremos haciendo turnos de preguntas al final, aunque si queréis las podéis hacer para que sea un diálogo, solo tenéis que levantar la mano. Adelante, Albert. Perfecto, muchísimas gracias, Jordi. Pues nada, como tú muy bien decías, daros también las gracias a todos los asistentes hoy, un 10 de agosto, con la calor que hace, ¿no? Pero bueno, creo que es un tema muy interesante, ya que como muy bien ha dicho Jordi, pues bueno, el otro día, como algo sin más trasfondo, Jordi envió un mensaje para invitar a ver quién quería ir al tema de WorldCoin, a escanearse el iris, y esto sujetó, bueno, hizo un gran debate en el grupo de WhatsApp, ¿no? Y bueno, pues organizamos este debate porque es muy interesante. Ya no tanto sobre, bueno, pues KYC, control, bueno, pues todos estos temas sujetan cada vez más todo el tema de blockchain, ¿no? Si nos vamos a la definición de la Real Academia Española sobre privacidad, queda definido como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Y tanto las legislaciones europeas como americanas, como de todo
de todo el mundo, todas hacen un especial hincapié en el tema de la defensa de los derechos privados y de los datos personales, ¿no? Y en función de esto, sobre todo los datos personales y de la nueva identidad, pues vamos a intentar, con los ponentes que tenemos hoy, abrir un poquito el debate. Y lo que sí que habíamos hablado antes mientras que organizábamos en las reuniones previas al debate y a la formación todo el tema, vamos a intentar no alargarnos mucho en el tema de las preguntas y las respuestas, para también facilitar que todos vosotros y vosotras podáis participar y podamos hacer, pues igual que se generó aquel debate en el grupo de WhatsApp, que fue tan interesante y que hubo tanta participación, pues a ver si hoy, con el poquito tiempo que tenemos, lo podemos reproducir también aquí entre todos y todas, ¿vale? Entonces, nada, muy rápido, Sami, voy a empezar por ti. La primera pregunta, privacidad e identidad. ¿Cómo crees que se debería abordar este tema con las nuevas tecnologías y enmarcado en nuestra sociedad de la información del siglo XXI? Si me permites Sí, una sí, pausa. sí, dime, dime. El guión deberían acabar su presentación ellos mismos, tanto Sami como Vale. Javier, y luego pasamos a esta pregunta. ¿Qué os parece? Contestas ahora la pregunta y luego lo hacemos como queráis, ¿eh? Sí, sí, no os preocupéis. Yo, lo primero, muchas gracias por la invitación. Y sí, primero os hago un pequeño resumen de mi rol en blockchain y que me lleva un poco a por qué estoy aquí. Entonces, como dijo antes Jordi, soy Regional Lead para el blockchain Concordium. Y esto es interesante en este debate porque es una blockchain con un enfoque bastante especial en tema de identidad. Luego os contaré un poquito más cómo lo enfoca. Desde mi parte, hace casi 3 años que llegué a este mundo de la blockchain, pues empecé como muchos, como un simple retail, haciendo trading, mucho análisis técnico, viendo 1000 tutoriales, hasta que me dije, pues todo esto en qué se basa, por qué un proyecto sube, por qué otro baja, qué es lo que pretenden, cuál es el valor. Entonces empecé a profundizar, a investigar a medida que iba conociendo más. Bueno, se podría decir que me enamoré un poco de esta tecnología y me quedé definitivamente. Ahora estoy pues full time blockchain, como se podría decir. Mi participación en Concordium fue un poco de manera fortuita. Los conocí en UNAMA, me uní a su comunidad, me encantó su proyecto y su visión, lo que pretenden hacer en blockchain. Pues hice muchas investigaciones, muchas traducciones, porque a veces los conceptos cuesta entenderlos. De repente esas traducciones las compartía con la comunidad en español y pues no sé, vieron un valor en eso hasta que me propusieron pues ayudarles a ser un poco la voz en español de este proyecto. Muy bien. Sí. Perfecto. Y eso, sobre la pregunta de identidad, cómo afrontar. Lo primero, con una mentalidad abierta y constructiva por parte de todos los players, aunque esto a veces suene una utopía. Porque más allá de definiciones estrictas del concepto, extensos planteamientos legales con múltiples variantes, la privacidad en temas de identidad y tecnología es siempre, o tiene que ser siempre, un derecho y a la vez una responsabilidad del usuario y para el usuario. Es algo que es algo en lo que muchos constructores dedican mucho tiempo y recursos a proporcionar este tipo de como quien dice, soberanía en tu identidad, ¿no? Podríamos empezar por hablar del concepto de identidad soberana. Creo que es un principio que ahora estamos en un entorno que el usuario cada vez es más consciente, quiere tomar sus propias decisiones, que tú puedas decidir con quién quieres compartir tus datos, es lo ideal, pero también has de ser responsable de a quién le das tus datos y por dónde te manejas. El anonimato está muy bien, pero bueno, tenemos que ser también, entra un poquito el concepto de responsabilidad por nuestra parte y eso es también como diría, algo que los constructores tenemos que proporcionar, una seguridad también para el usuario, ¿no? Podría decir. Entonces, tampoco sería buena idea
crear un DNI digital que tengamos que presentar en cada plataforma en la que entremos. Y al final nuestros datos corran por todas las redes, en todas las aplicaciones. Sería imposible de controlar quién los tiene, qué hace con ellos. Así que, pues, creo que necesitamos crear un ambiente de confianza. Esto pasa por tener la seguridad de saber con quién estás tratando. Y que con quién estás tratando es quien dice ser. O la plataforma en la que te registras es quien dice que es y te ofrece realmente el servicio que te dice que te ofrece. Entonces, la confianza aquí no es ciega, tiene que haber una prueba. Y entonces aquí es donde llegamos a la prueba de identidad o la prueba de humanidad, que yo creo que es sobre todo para protegernos. Que muchas veces la gente le tiene mucho miedo a decir, tengo que dar mis datos, tengo que ofrecer una prueba. No, pero es que eso también te va a proteger. ¿Es posible ser anónimo, tener un nivel adecuado de confianza y interactuar con seguridad en blockchain? Yo creo que sí. En Concordium, por ejemplo, utilizamos sistemas basados en Zero Knowledge o conocimiento cero, que permite probar que eres quien dices ser sin tener que revelar exactamente el dato. Es un sistema que protege tu anonimato, construye un ambiente seguro, podría ser aceptado por la regulación, podrás demostrar, no sé, una titulación para acceder a un puesto de trabajo, crear un proyecto Web3 y darle esa confianza a tus usuarios, entrar en todo tipo de plataformas sin tener que hacer un KIC en cada una de ellas. O sea, este sistema creo que permite en general una grandísima escalabilidad en la blockchain. Entonces, bueno, en nuestro caso estamos actualmente trabajando un nuevo marco de identidad Web 2.1 en el que tú puedes dar respuesta a preguntas que tú quieras. Tú eliges responder o no responder, dar tus datos o no dar tus datos. Es decir, tú registras tu identidad, se verifica. A medida que accedes a diferentes plataformas, pues te pueden preguntar, puedo saber tu nombre, puedo saber tu nacionalidad, puedo saber de qué país eres. Hay plataformas que operan solo en determinados países, entonces pues tienen que hacerte esa pregunta. Tú puedes contestar, pero puedes contestar con una credencial anónima que no revela, que dice, no dice, bueno, pues Sami, como Sami, entro en esta plataforma, necesito que seas europea, ¿vale? Pero yo no tengo que decirte que soy española, pues te digo, sí, soy europea. Y mi credencial verificado, mi identidad digital, dice, sí, es europea. Entonces, se verificaría mi acceso, ¿no? Y bueno, ahí es donde la blockchain entra un poco en juego en ese proceso de verificación. Bueno, tenemos un montón ahí, bueno, no tenemos nosotros en general, hay un montón de casos de uso que de repente son posibles. Por ejemplo, el juego en línea, pues el contenido que puede estar restringido para ciertas edades, pues una película que, por ejemplo, contiene violencia, la compra de determinados productos, como pueden ser fármacos o bebidas alcohólicas, que tú necesitas comprobar que tu cliente, que tu usuario cumple ciertas características. Bueno, pues el Zero Knowledge te permite comprobar esto sin que tú tengas que revelar un dato. Cosa que no pasa, por ejemplo, si utilizas Google. Tú puedes crear tu cuenta en Google, de primeras puedes decir que eres Batman. Perfecto. y no hay ningún problema. Conlleva un riesgo y una impunidad peligrosa. Puedes ser un usuario responsable y poner todos tus datos también, pero ahí estás demasiado expuesto. Google tiene un montón de aplicaciones como Google Maps que te registra geográficamente si tú no lo tienes desactivado. Pues tiene tu correo electrónico, tienen tu calendario de actividades. Ahí estás súper expuesto. Entonces, antes de Internet era otra cosa con respecto a la identidad. Todo el mundo tenía una cartera. En la cartera guardábamos nuestro dinero, nuestro DNI, nuestra licencia de conducir, y de repente entrabas a un sitio, te pedían cierta certificación, tú enseñabas eso, pero tú decidías mostrar tus datos a quien tú querías.
Bien, algunas personas yo creo que todavía lo hacen así, que son un poquito reacias. Este tipo de carteras sí son autosoberanas. Es decir, tú decides qué tarjeta sacar de la cartera y a quién enseñarle la información, pero no puedes revelar selectivamente la información. En el momento que muestras tu DNI, muestras toda tu información. Entonces, bueno, también tiene su bache. Con la wallet de Concordium, por ejemplo, vuelves a tener ese monedero antiguo, un poco como antes. Es como decir, como tienes una versión digital de ese monedero original, en el que tú tienes el control de tu identidad y decides a quién y cuánta información revelas. Y eso me parece que hoy en día es súper interesante. Genial. Vamos a dar paso al siguiente. Si te quieres posicionar, como yo he hecho, si identidad digital sí, yo he dicho sí, o no. Aquí yo creo que es necesaria. No sé qué piensas tú en 2 palabras. Sí, yo creo que la tecnología es avance y como siempre es la historia de este cuchillo, ¿no? Que se puede utilizar para muchas cosas buenas y también se puede utilizar para muchas cosas malas, pero no podemos dejar de utilizarla por miedo tampoco. Entonces hay que coger la parte positiva. Genial. Sigue, Albert. Eres el alma del Vale, viaje. ahora sigo. Venga, perfecto. Pues ahora vamos con Javier, ¿vale? Y siguiendo un poco el debate que ha introducido Sami, ¿vale? Siguiendo con la pregunta y con los temas de identidad, Javier, ¿qué medidas crees que se pueden aplicar a la protección de datos? Medidas prácticas. Bueno, buenas tardes, casi noches ya. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Javier López, llevo ya un tiempo dedicado a temas de protección de datos. He tenido mi propia startup que también tenía que ver con esto y también tenía que ver con temas de firma electrónica. He estado durante 2 años emitiendo certificados digitales con Guanataca, de ahí de Barcelona precisamente. Entonces, pues de algo me suena todo este tema de identidad digital. Relacionado con blockchain, pues llevo pues como un par de años más o menos gestionando temas de NFTs y cosas por el estilo, que al principio no sabía muy bien lo que eran y ahora sí empiezo a entender todo el valor y todo el potencial que pueden tener, a pesar de que mucha gente todavía no lo entiende. Con respecto a lo que me preguntas de la protección de datos, pues entiendo un poquito la postura que dice Sami, ¿no? O sea, hay que intentar ser un poco abiertos, pero también hay que intentar sobre todo proteger al usuario. O sea, minimizar los datos que se piden, que es lo que la gente muchas veces se queja de, oye, ¿por qué me pides tantas cosas para registrarme en un sitio para comprar algo? ¿Por qué? Pues muy fácil, porque estamos en la web 2.0, que todos sabemos que es la web de la mina de oro de los datos, de la nueva economía del dato, donde, pues bueno, Facebook, Google y demás son los que realmente son gratis, ¿no? Tú usas las redes sociales y sus servicios porque es gratis. No es gratis, les estás cediendo tus datos. Y ellos comercian con esos datos y luego te ofrecen lo que los anunciantes pagan, básicamente, que es publicidad para la segmentación del usuario. Yo todavía me acuerdo del dato que salió en el juicio de Cambridge Analytica de que un usuario medio, gracias a los datos que había vendido Facebook a esa empresa, un usuario medio de, digamos, norteamericano de 30 años, pues tenían como 5 millones de datos únicos sobre una persona. O sea, lo saben todo sobre ti, desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces es algo que está tan segmentado y tan parametrizado que es muy difícil salir de ahí. Entonces, respecto a la protección de datos, pues las iniciativas, por ejemplo, de Zero Knowledge, de pruebas que no requieren de ningún tipo de conocimiento del usuario, solamente requieren que exista, digamos, una tercera entidad, un tercero que proporciona esa confianza o esa identidad, digamos. En este caso, puede ser una red blockchain, puede ser un proveedor de identidad, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? El problema sigue siendo el mismo de siempre, que luego lo que no hay es un estándar o un acuerdo que haga que haya solamente una única manera de hacer las cosas. Entonces, como bien decía Sami, pues luego tienes que hacer un proceso de identificación, un KIC, para cada sitio donde te metes a hacer una cosa.
Tienes que crearte un usuario, tienes que registrarte, tienes que hacer una cosa distinta. Si tuviéramos, por ejemplo, como ella decía, y como también está planteado en la legislación europea, en lo que es el futuro eIDAS 2, en lo que es la regulación de firma electrónica e identidad digital a nivel europeo, si tuviéramos una identidad digital soberana en nuestro móvil, por ejemplo, o en una aplicación web, nosotros podríamos disponer de nuestros datos y revelarle a alguien solamente lo que necesita saber. ¿Eres mayor de 18 años? Sí. ¿Y quién me lo dice? Pues te lo dice la aplicación que yo estoy usando y que es la que usa el resto de la Unión Europea. Entonces, tienes que confiar en esa aplicación. De alguna manera entiendo que esa probablemente es la mejor manera de aplicar medidas reales de protección de datos. Obviamente, siempre tiene que haber un comienzo en donde tú das tus datos, en donde tú te identificas, ya sea con tu banco, ya sea con un proveedor de identidad. Siempre tiene que haber un paso donde alguien comprueba que tú eres una persona real con un DNI, con un trabajo, con una casa, con una vida, que no eres un robot. Vale, seguimos, Javier. Vale, ahora ya voy a hacer otra consulta a Sami, así no lo combinamos y vamos pasando un poco. Sami, nos has hablado antes de Concordium, nos has explicado muy bien, de una forma muy inicial, cómo resolvía algún tema de identidad, pero explícanos un poquito más al detalle de cómo resuelve estos temas de identidad, Concordium o las blockchains que conoces que trabajan todos estos temas de privacidad y todo eso que se está trabajando ahora. Sí. A ver, una definición técnica, la básica de la blockchain Concordium es que es una Layer 1 científica, Proof of Stake, con capa de identidad integrada en el protocolo. Y eso es lo que la hace un valor especial. Pero bueno, en realidad hay mucho más detrás. Esta blockchain fue fundada y es súper indicativo en este sentido, porque fue fundada por Lars Sayer, fundador también de Saxo Bank. Saxo Bank fue de las primeras plataformas de trading online de finanzas, allá por cuando lo disruptivo era tener internet. Cuando conoció blockchain pensó que esto era el futuro y era consciente de que la adopción masiva pasaba por que también adopten los grandes players, las instituciones, los no criptonativos, pero se dio cuenta de que faltaba seguridad en este sistema y esa falta de seguridad precisamente no atraería ese tipo de adopción. Entonces pensó en cómo construir un entorno seguro que diera confianza a ese tipo de usuarios que no son, como digo yo, como tan locos como nosotros, que nos metemos ahí al mundo blockchain sin miedo, ¿no? Entonces, y de ahí salió un poco la idea de construir Concordium. Entonces, su pensamiento era, tenemos que proteger la privacidad al mismo tiempo que cuando surge una estafa, se puedan pedir responsabilidades a quien la realiza. Entonces, Lars contactó con la Universidad de Aarhus en Dinamarca, ahí se encuentran grandísimos expertos criptográficos que llevan haciendo estudios criptográficos décadas antes de que se construyera blockchain y que creó junto con ellos lo que es el Concordium Blockchain Research en Aarhus. Por eso decimos que Concordium es una blockchain científica. Entonces, Concordium quiere que interactuar online con los demás sea más seguro, que tú te sientas más seguro al hacer trading, al entrar en diferentes plataformas o metaversos o cualquier tipo de aplicación Web3, porque tú querrás saber que las cosas son definitivas, si has hecho una transacción que no se puede deshacer sin más, si alguien, pues como decías, hace el control de la red, pues quieres estar seguro de que se descubrirá quién es. Entonces, como proyecto tenemos un background bancario innegable, Lars como fundador y gran parte del equipo, y los que tienen experiencia en finanzas tradicionales están muy habituados al sistema KIC. Eso es algo que como que no, para nosotros es como que le tenemos un poquito de reparo, pero eso es como muy habitual en finanzas tradicionales, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo enfrenta Concordium? Tu identidad la genera un emisor. Es ese tercero de confianza del que hablaba Javier. Se genera tu identidad, ahí sí das tus datos, pero hay que decir que esos datos están fuera de Concordium. Tus datos no pasan por la web de Concordium, no pasan por la wallet de Concordium, no pasan por la blockchain de Concordium. Están en ese tercero de confianza, que precisamente se dedica a esto, que su valor es pues la gestión de estos datos y precisamente su propio interés es que eso sea lo más riguroso posible, porque si una empresa que se dedica a esto tiene cualquier tipo de filtración, pues ahí ya la propia empresa perdería su valor. Entonces ellos son los primeros interesados en que eso funcione y sea riguroso. Bien, se genera esa identidad. Esa identidad es un hash con una serie de credenciales que dice, pues eso, lo que hablábamos antes, que eres mayor de edad, que eres europeo, que eres... Eso es lo que te permitirá, y eso es nuestro plan, ir por todo Internet, ir por cualquier tipo de plataforma Web3 y que te pidan lo que te pidan, puedas demostrarlo con esos credenciales, con esas pruebas de conocimiento cero, puedas demostrarlo sin tener que revelar el dato. Y eso es un poco cómo afronta Concordium el tema de que el usuario pueda permanecer anónimo y al mismo tiempo que construyamos un entorno seguro. Tiene una característica especial también, y es que existe un proceso que se llama el proceso de revocación de identidad, de anonimidad, perdón, en el que es posible revocar tu anonimidad, pero esto no es un proceso sencillo. Hay como varios poderes que pueden ser pues, por parte de juzgados o por parte de gobiernos o por parte de abogados. Este proceso solo se inicia si tú estás involucrado en un proceso judicial. O sea, no cualquiera puede pedir de repente que se revoque tu identidad, ¿no? Tienes que estar involucrado, pues como a veces sale, pues una estafa en un scam o cualquier otra cosa. Entonces, la unión de estos poderes tienen pues una especie de clave. Esa clave por sí misma no tiene valor, pero uniendo varias claves se crea como una especie de superclave que puede revocar esa anonimidad. Eso es como el sistema de protección, ¿no? Que nos permite ser anónimos mientras te portes bien, como podríamos decir, ¿no? ¿Me permites? Sí, claro, Esas, claro. que tengo una buena noticia que daros. Se ha unido a nosotros el Technical Lead de Polygon. Invitamos a Jordi Bairina, pero en su lugar ha venido el de la parte ID, Sebastián Rodríguez, que está aquí, se ha juntado con nosotros en el debate. Si te quieres conectar o abrir la cámara, Sebastián, yo te presento, bueno, ya te he presentado así. ¿Se le ve a Sebastián? Sí, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Ya Sebastián. has oído el debate desde el inicio, más o menos, ¿no? Sí. He tardado en confirmar la asistencia, así que perdona a los demás panelistas. Me parece interesante el debate. Yo, bueno, un poco de contexto, soy el Product Lead de Polygon ID, que es el proyecto de identidad descentralizada de Polygon. Es un proyecto que lleva ya bastante solera, porque está basado en un protocolo que se llama IdentTree, que ha estado en desarrollo pues los últimos 3-4 años. Empezó Jordi. Empezó en un contexto muy particular, empezó con el proceso catalán de independencia y con la ambición de llegar a una democracia digital real. Entonces, bueno, pues ya se construyó en su momento para unas elecciones, por lo tanto, con unos requisitos iniciales de privacidad y de descentralización pues muy altos. De hecho, ahora el producto estamos intentando rebajarlo, que empezamos con unos requisitos de un nivel muy alto y creamos pues a lo mejor una cosa muy grande y difícil de entender para muchos. Y ahora estamos creando pues una versión más light, más amigable para desarrolladores, para que un poco esto se pueda consumir en el mundo Web3.
Entonces, yo quizás solo añadiría, pues, para añadir algo al debate, ¿no? Estamos muy enfocados en el debate en el tema de privacidad. Para mí fue un gran desengaño el tema de privacidad, porque fue como nuestro flagship durante mucho tiempo y sigue siendo un aspecto muy importante de la solución, pero la verdad es que la privacidad le importa muy poca gente, ¿vale? O dicho de otra manera, le importa a la gente que entiende el valor estratégico de la privacidad en el marco de un gobierno o de una organización muy grande. Entonces, al final, estas soluciones son mucho más fáciles de vender, aunque sea contraintuitivo, es más fácil de vender esto a un gobierno que vendérselo a la gente de Web3. Por la gente de Web3 pues, se rasgan las vestiduras cuando salen soluciones así, de estilo WorkCoin y demás. Luego tú vas a los eventos y la gente está utilizando pues, Twitter y Telegram, etcétera, etcétera, y a todo el mundo le da igual. Entonces, el tema de privacidad, al final nosotros nos lo hemos tomado como que nosotros estamos construyendo tecnología que a la larga va a estar allí, porque es open source todo, más allá de nosotros, y que va a ser que si un gobierno o una institución quiere plantear esto desde un punto de vista de los malos, ¿vale? Será una decisión política y no técnica, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de que si alguien decide ir a centralización y a control, ¿no? Ahora con el tema de las CDBCs y demás, si se decide hacer de la forma mala, va a ser una decisión puramente política y nadie podrá decir que no existe una solución tecnológica que haga factible pues la privacidad, la soberanía de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Genial, muchas gracias, Sebastián. Pues seguimos. Entonces, si te quieres posicionar. Si me quiero posicionar respecto a qué exactamente. Discutíamos sobre si dar nuestra identidad digital. Bueno, a mí el debate el hash de... Sí, el debate de biometría me parece un debate un poco en el que entran elementos poco racionales. ¿Sabes? Al fin y al cabo, hay tres niveles, ¿no? Hay tres problemas a resolver ahora mismo en todo este tema de confianza. Al final de lo que estamos hablando es un tema de confianza. Llamamos identidad, pero identidad, en cuanto conectamos nuestro wallet, ya tenemos un identificador, ¿vale? De hecho, las Ethereum addresses son el Decentralized Identifier más adaptado que hay. Entonces, identidad ya tenemos, lo que no tenemos es confianza, ¿vale? Entonces, al final es un problema de la cadena esta de supply chain de la confianza, ¿no? ¿Cómo hacemos para transferir confianza desde estas fuentes de reputación hasta que las tiene que verificar sin que se rompa la cadena, ¿no? Es otro problema de supply chain. Y en este mundo ahora hay tres casos de uso que son el foco. El primero sería el Proof of Humanity, que no eres un robot, ¿vale? Sería el Proof of Uniqueness, que es no solo eres un humano, sino que te identifico únicamente como ese ser humano. Y esto está para prevenir lo que se llama los cyber attacks, que es decir, alguien que intenta tener 28 cuentas para conseguir privilegios que no debe, ¿vale? El tema del Proof of Uniqueness tiene dos vertientes. Uno es el civil attack, pero el otro tiene un tema que es imposible construir reputaciones a largo plazo online, ¿vale? Si tus acciones no tienen consecuencias. Y no tienen consecuencias si tu identificador no es único a tu persona, ¿vale? Entonces, eso de ligar tu identificador a tu ser, a tu persona física, ¿vale? Tiene consecuencias tanto en el tema de civil attacks, pero también en el tema de reputaciones reales digitales. Y tiene el potencial de crear lo que los NFTs crearon para la digital scarcity, ¿no? La escasez digital. No, pues lo mismo pasaría con la reputación. Hasta que no hagamos ese link entre el identificador y la persona física, la reputación no existe porque cada mañana puedo crear un identificador nuevo y empezar a hacerlo. Y luego, por último, está el tema de KYC, compliance y demás. Eso es un nivel más allá. Es decir, si tú tienes un KYC y tu KYC incluye biometría, por supuesto tienes un Proof of Uniqueness, ¿vale? Pero tener un Proof of Uniqueness no significa KYC. KYC es más complejo que eso, porque tienes requisitos de storage, tienes requisitos de mirar listas de sanción. O sea, es un proceso, no es solamente una credencial. Y es mucho más complejo el mundo de y en el Proof of Uniqueness, digamos que la alternativa que hemos tenido hasta ahora a lo que está ofreciendo WorldCoin es lo que decía Sami, que era, bueno, pues voy a un proveedor de confianza, un KYC issuer, escaneo mi pasaporte, ¿no? Y ya tengo una cosa que es única en el sentido de que si voy al mismo proveedor y le pido que me repita, me va a dar la misma, y por lo tanto no puedo duplicar. El problema que tiene esto es que hay un mercado muy grande de estos proveedores de confianza. Les llaman issuers o KYC providers, lo que sea, y a lo mejor he leído un informe hoy que había 150 en el informe, o sea, debe haber unos cuantos más, ¿vale? Y el problema está en que ese Proof of Uniqueness es específico de ese dominio, de ese proveedor, ¿vale? Si yo me cambio a otro issuer, pues ya tengo otra prueba diferente, ¿vale? Eso es algo que las Verifiable Credentials Standards quería resolver por el tema de que fueran interoperables, pero nadie ha puesto el músculo para guiar a la industria a una verdadera estandarización.
De tal forma que si yo consigo una credencial que puede ser de un proveedor, pues la consigo de otro, son interoperables y equivalentes, ¿vale? Y de esto se ha aprovechado WorldCoin, que no existe realmente una solución a nivel global de prueba de Proof of Uniqueness, ¿vale? Hasta ahora el único Proof of Uniqueness que tenemos es gubernamental, ¿vale? Es el único válido, interoperable y demás, y claro, esto tiene fronteras geográficas, y es la oportunidad que ha visto WorldCoin. Entonces, eso es lo que intenta explotar. A nivel de biometría, yo creo que el mayor miedo de la biometría es el tema de la gobernanza de datos, no es el tema de la biometría en sí, porque la única forma de resolver Proof of Uniqueness es biometría, no hay otra, ¿vale? De una forma y otra. Hay muchos tipos de biometría, ¿vale? Más intrusiva, menos intrusiva, pero al final vamos a tener que pasar por ahí. La cuestión no es cómo lo implementamos, sino quién lo gobierna, dónde quedan los datos, quién lo encripta, etcétera, etcétera. Hay un artículo de Forrester muy interesante que dice Internet necesita Proof of Uniqueness, pero WorldCoin no es la solución, y analiza perfectamente por qué WorldCoin no es una buena solución y no habla tanto de la tecnología como de cómo se gobierna la empresa, cuál es la gobernanza de datos, cuál es la claridad y la transparencia de sus prácticas y demás. Yo creo que esa es la parte que preocupa más. Genial. Muchas gracias. Pues nada, si quieres continuar con el debate, Albert. Sí, os iba a comentar que son -20, hemos consumido casi toda la parte central de que teníamos pensada, ¿vale? Entonces, lo que sí me gustaría lanzar es una última pregunta tanto a Javier como a Sami, que era a los dos, y abrir el turno de debate, si os parece bien, para que también los asistentes puedan un poco participar, ¿vale? Entonces, la pregunta que os quería lanzar es la que hacía Jordi al principio y la que también le ha hecho a Sebastián ahora, y es, bueno, ¿vosotros os escanearíais el iris, regalaríais vuestra biometría a cambio de dinero, sí o no? Y un poquito aquí abrimos la pregunta, ¿vale? Si quieres empezar tú, Rafael, y luego Sami, o como hay Rafael, Javier, y luego Sami, como queráis. Sí, el debate se puede alargar, ¿eh? Porque no dice nada, es hasta las 9, pero se puede alargar el tiempo que deseéis. Quien quiera Vale, desconectarse, que hemos tenido este plato estrella de Sebastián. Y hay otro más. Yo puedo dar un ejemplo. Yo por dinero no, pero por trabajo sí. ¿Vale? A ver, quiero decir, ninguno de mis técnicos del equipo, nadie quiso pasar por WorldCoin, pero todos querían examinar la aplicación, cómo funcionaba, ver el protocolo, así que me presenté de voluntario y pasé por el aro, pero ya te digo, no por dinero, sino por trabajo, ¿vale? Pero bueno, también es indicativo que nadie en mi equipo quería pasar por allí. Y al final, ¿sabes? Pues bueno, eres el jefe, te toca brincar a ti, pues así lo haces, ¿no? Pero bueno, yo puedo hablar desde el lado del que ha caído en el delito. Pero bueno, es interesante, Sebastián, esto, que la gente que está más, dijésemos, más en la industria, en la parte de desarrollo, es muy reacia a este tema. Aunque sí que es verdad que nos interesa, nos apasiona, necesitamos conocer, saber, destripar todo, pero... Sí, pero es muy interesante que las mismas personas después van dejando un rastro eterno en blockchain a través de NFTs. O sea, la gente tiene problemas con eso, pero después todo el mundo saca un POAP diciendo dónde estuvo tal fecha, tal día, tal hora. ¿Sabes? Y lo dejan en blockchain para que el resto de la humanidad lo pueda ver hasta el final de los tiempos. Entonces, por eso digo que hay elementos irracionales en el debate, porque además el tema de blockchain y la privacidad es un tema súper básico. Porque es como si quisiéramos mezclar tu carnet de identidad con el libro de contabilidad. Y entonces es como, tienes que ir con un cuidado, o sea, cosas que no te puedes imaginar están rompiendo la privacidad. Y cosas que ni siquiera, por poneros un ejemplo, ¿no? Del producto, un desarrollo que tenemos un equipo de innovación que es bastante salvaje y a veces se pone a trabajar en cosas y te las encuentras de sorpresa y de, mira, tenemos esto, ¿no? Y me presentaron una cosa y que está implementada en el proyecto ahora, que es Profiles, ¿vale? Y esto es una idea que es, cuando tú te presentas ante uno de estos que te tiene que dar las credenciales, ¿vale? Tú le presentas tu identificador y dices, hola, soy identificador 123, ¿vale? Dame una credencial. Luego te vas a una aplicación y le dices, hey, soy 123. Luego te vas a otra aplicación y le dices, hola, soy 123, y presentas diferentes credenciales. ¿Qué pasa? Que si las interacciones son on-chain, queda un rastro para siempre.
¿vale? De con quién haces. Y se pueden inferir cosas de las preguntas a las que has respondido, ni siquiera de la credencial, pero claro, si yo te estaba preguntando, ¿eres mayor que 18? Bueno, pues yo ahí ya tengo un rastro de que tienes una cierta edad. Esas señales se acumulan ad eternum, porque blockchain está ahí para siempre. Eso quiere decir que a lo largo del tiempo y por agregación de señales, yo puedo saber un montón de una persona simplemente porque ha presentado credenciales, ¿vale? Quiere decir que el tema de la privacidad es muy complicado. En cuanto a WorldCoin, sinceramente, analizando la arquitectura y tal igual, no me da mucho miedo. O sea, no tengo mucho miedo de que mañana mis series vayan a acabar donde no deben. No por buenas prácticas de la empresa, sino porque realmente dudo de la capacidad de que mucha gente pueda implementar un scan de retina, ¿vale? Entonces, también en números relativos, ¿no? Qué tan importante soy yo para que alguien vaya escaneando retinas que requieren una proximidad de contacto bastante bestia. El reconocimiento facial es mucho más peligroso y nadie se preocupa, ¿sabes? El reconocimiento facial, el escaneo es muy barato, está muy disponible, la tecnología está muy avanzada, ¿sabes? Y nadie se preocupa de dar sus fotos en Instagram. Sí, yo Sí, creo totalmente. que la problemática no es tanto escanearse el iris. A ver, es un poco como dice Sebastián, cómo se estructura todo el proceso. Pues, ¿qué datos tengo que dar para bajarme la aplicación antes de escanearme el iris? Porque imagino que esa imagen se refrendará con unos datos. ¿Cómo se verifican quién es el dueño de esos escaneos? Cuando tú muestras esa prueba para acceder a determinados servicios, que me imagino que no solo es registrar tu iris, utilizarás ese escaneo de iris para acceder a pues, determinados servicios o lugares o aplicaciones. Cuando muestras cómo utilizas tu escáner de iris para entrar en esas, o sea, qué datos se le dan a esas aplicaciones, qué pruebas, ¿no? O credenciales. Bueno, la biometría, como decía Sebastián, por sí sola no genera una problemática, es mucho, pues eso, todo el proceso que hace WorldCoin en general. Y otro tema es la accesibilidad. ¿Cuántos ORB de estos, cuántos escáneres hay por el mundo? ¿Cuántos debería haber para tener la capacidad de registrar tantos usuarios como puede tener una aplicación móvil que escanee tu cara y que pueda generar una identidad? Entonces, Además de eso, lo que comentas tú, hay una solución mucho más fácil para ese problema. O sea, es que además se están intentando adelantar, por ejemplo, cuando en Europa tengamos EIDAS y tengamos identidades digitales interoperables en toda Europa, ya tienes todo un continente básicamente que ya tiene identidades digitales y tiene pruebas de unicidad. Entonces, y confío mucho, y por mucho que le dure a la industria, yo confío mucho más en mi gobierno que en una empresa por muy cool y por muy avanzada que sea. Es decir, sobre todo siendo gobiernos europeos, ¿sabes? claro, Vamos a eso tener es identidades otra. digitales que van a ser interoperables. Y una vez que tengas el mayor mercado en términos de comercio con un formato de identidad único, va a haber un montón de países que van a seguir esa ruta. En India ya hay 1,2 billones, 1.200 millones de personas que están en el sistema Aadhaar de identidad, que ya tienen identidad digital, ya tienen pruebas de ser únicos. ¿Vale? Ellos ya tienen una solución para ese problema. Y es una quinta parte del mundo. ¿Sabes? Yeah. Que lo que es esto, aparte de la accesibilidad de lo que costaría arrancar esto, ¿qué necesidad? Ya. Bueno, es cierto que también hay, pues, no sé, yo a veces pensando, ¿qué te puede permitir este tipo de sistemas, ¿no? Pues aunque nos parezca raro, hay muchísima gente que no tiene móvil. A nivel, pues, control de población, seguimiento de población, que puedas implementar este tipo de medidas como, pues eso, una forma de identificar a las personas. Pues eso, que no tienes un móvil, no tienes una forma de generarla, pues eso, como un servicio que proporciona el gobierno para poder identificar pues las personas en su país, ¿no? Por darle una utilidad, pero no me pasa El igual. caso de uso que yo siempre hablo es el del salario universal, Sí, básicamente. ¿Vale? Que es el UBI. Yo he hablado, mira, la semana pasada, sí, creo que fue la semana pasada, me fui, no puedo decir qué país, pero me fui a un país a hablar con gente del gobierno y del Banco Central, porque estaban explorando el tema de divisas, pues de CBDC, Central Bank, Digital Currencies, y claro, uno de los casos de uso más atractivos para ese tipo de divisas es el poder
ser estímulos a la economía dirigidos, ¿vale? Si yo te doy dinero para comprar material escolar o para educación, pues te lo gastas en material escolar o educación, ¿vale? Y para este tipo de cosas, pero claro, si este es el caso de uso, el gobierno no va a depender de la identidad emitida por WorldCoin. Es que ¿sabes? Es surrealista pensar que no, mira, vamos a tirar a la basura nuestro sistema nacional de identidad, vamos a ver el tuyo. No tiene sentido. Es cierto. No, y sobre todo también por una cosa que antes decía Sami, o sea, aquí también hablamos de que hay identidades, por ejemplo, con AIDAS 2, se supone que lo que se quiere lograr el año que viene o algo así, si se ponen de acuerdo, aunque cada país está presentando su solución de wallet autosoberana y va a haber un blockchain europeo que va a respaldar y tal, pero realmente se supone que los ciudadanos europeos el año que viene deberían llevar, igual que ahora llevamos en el DNI o el certificado digital, pues en su móvil deberían llevar una wallet con la que puedan identificarse en cualquier sitio y elegir qué credencial presentan. Como tú bien dices, la gente no suele darse cuenta ni saber que en blockchain la anonimicidad no implica privacidad, pero la gente no es consciente de eso. Pero es que, o sea, simplemente se me ocurre que lo que ella dice, o sea, yo un día hablando con Mark Giro de aquí de Guanataca decía lo mismo, o sea, una vez que tú tienes un hash de un proveedor de identidad, un hash de un KYC, con ese hash ya tienes una prueba de, como tú dices, única, de que esa persona es quien dice ser, que alguien ha comprobado sus datos, y con eso, si le aplicas eso a un estándar de identidad como una SSI, pues ya lo tienes hecho. Es que ya tienes a millones de europeos con lo mismo. Y si le metes una prueba de zero knowledge, mejor. O sea, Bueno, el es problema que todo tienes el ahí es caso. la interoperabilidad, lo que decía antes, ¿no? El Claro, problema está en que sí, cada issue correcto. va a tener su propia presentación de la Verified Credential, va a seguir su propio esquema de la Verified Credential. Entonces, al final, ese hash solo vale si te casas con un proveedor. No puedes cambiar de proveedor y el usuario va a tener que pasar siempre por... O sea, al final se crean islas, ¿no? Y la reputación es específica a esa aplicación. Pues si una aplicación está usando otro proveedor, tendrá otro hash. Se supone que lo que Bueno. tiene que hacer EIDAS 2 con la SSI europea es solucionar eso, precisamente, que haya una interoperabilidad, que los proveedores de confianza de España sirvan igual que los de Francia, igual que los de Alemania, y que cuando una persona haya pasado por ahí, él pueda presentar su identidad y valga. Bueno, Es ahí lo que se entra un supone. trabajo, yo creo que entra un trabajo también por parte de los constructores de construir un poquito en colaboración. O sea, que está bien, todos tenemos proyectos diferentes, todos tenemos, pues eso, creamos nuestras wallets, pero necesitamos lo que dice Javier, interoperabilidad, que yo pueda identificarme en una DApp con mi identidad, en una DApp que corre sobre Polygon. Tiene que haber ahí una serie de bridges que funcionen para que esto al final sea usable. Es que, claro, no podemos decidir hoy, vamos a utilizar solo un proveedor y a partir de hoy se utiliza solo cualquier blockchain, ¿no? O sea, primero tenemos que ser interoperables, tener capacidad de escalar y luego, pues ya se quedará, como digo yo, o una convivencia o el proveedor que sea o lo que sea, pero sí. Pasa por construir en colaboración, seguro. Mira, precisamente un usuario de la plataforma nos está pasando una pregunta y va muy relacionada y si os parece bien la voy a lanzar y hacemos un poquito de debate porque va muy encaminada. Es el compañero usuario de la plataforma Miquel Guardé Baró y nos dice, para introducir el tema, que WorldCoin está siendo investigado por el regulador en Francia desde el 28 de junio y por el regulador en Bavaria y en Reino Unido relativo a cómo están recaudando los datos y para averiguar exactamente la ubicación de los mismos y el uso de los datos que está haciendo la empresa. Por otra parte, desde la Unión Europea se ha creado la blockchain de EPSI, que ya la habéis comentado, para crear la SSI y nos pregunta concretamente, ¿cómo veis la posible interoperabilidad entre los sistemas de WorldCoin y la regulación europea de EIDAS? Que antes lo habéis comentado tanto Javier como Sebastián. Yo la veo compleja porque primero tiene que pasar, como quien dice, por el regulador. Primero tiene que pasar por la Comisión Europea, que les guste,
y que decidan que eso es una buena idea. De momento ya hay unas cuantas autoridades de protección de datos que le están diciendo, díganos ustedes qué hacen con los datos, cómo funciona y si esto no es código abierto, a lo mejor les metemos alguna sanción. Yo no lo veo fácil. Yo no veo interoperabilidad. Bueno, a ver, interoperabilidad quizás no sería la palabra. Al final, EIDAS está basado sobre los Verifier Credentials y todos los estándares, ¿vale? Entonces, al final, lo que establece es una plataforma en la que habrá proveedores de credenciales y de confianza. Y cada gobierno funcionará como un proveedor de credenciales. Ahora, uno en el que todo el mundo va a creer, evidentemente, y con un estándar de presentación igual. Pero estará la puerta abierta para que otros proveedores de confianza certifiquen otras cosas. Es decir, certificando tu identidad, yo no certifico, por ejemplo, no estés en una lista de sancionados por parte de dinero. Certificando tu edad, pues yo no certifico que tengas un diploma de la universidad. Hay otras cosas que certificar, ¿vale? Entonces yo creo que habrá espacio para que otros proveedores de confianza puedan generar sus credenciales siendo compatible con los wallets de EIDAS y demás. Entonces, WorldCoin será un proveedor más, ni más ni menos. ¿Qué valor tendrá sus credenciales? Pues las que le den. O sea, depende de cuánta gente decida utilizarlas para verificar cosas. Ahora, hay muy pocos incentivos para utilizar WorldCoin si el gobierno ya te está dando una prueba de que es un ser humano y es único. No le veo ningún valor a WorldCoin dentro del proyecto de EIDAS, una vez que EIDAS esté por ahí. De todas formas, yo hace mucho tiempo que no recuerdo tanto odio hacia un proyecto. ¿Eh? Ha sido una reacción. Sí, ha sido Para todo coger el las mundo. palomitas y las gafas 3D. ¿Eh? No, es exagerado. Yo también, porque la gente como que se ensaña un poco. De repente es que en no sé qué país los están investigando. Pues es que está genial que te investiguen, que te pidan que justifiques tu actividad, cómo lo haces, cómo no lo haces. No significa nada que te investiguen. O sea, vale, han prohibido los escáneres. Bien, han prohibido los escáneres porque tienen que hacer ciertas comprobaciones. Yo no creo que, a ver, como decía, todo está por probar. No creo que WorldCoin tenga una actividad que se podría decir ilícita como tal. Tendrán cosas que mejorar en su protocolo, pues ellos mismos han dicho que hay pues cierta parte del código es pública, que prevén poner público el resto próximamente. Bueno, pues como digo yo, a veces te pones un poco en el lugar de los proyectos. Nosotros hemos sido un proyecto que salió un mainnet pues hace poco tiempo relativamente, aunque ya va para casi 2 años. También sale esa mainnet, también tienes que pues poner cosas a prueba, no sé, yo creo que es lo que dice Sebastián. 100 millones, de repente, 100 millones dan para aguantar muchas críticas. Sí, bueno, seguro que sí, seguro que sí, pero bueno, que no sé hasta qué punto. Creo que esa prensa escandalizadora, no sé, hace Bueno, mucho. pero porque la comunidad, porque en el fondo la prensa de este sector también sabe lo que la comunidad quiere oír. Sí. Y tú sabes que si apuntas el dedo ahí van a sacar los pitchforks, ¿no? Y van a y bueno, al final eso genera debate y genera visita y tal, ¿no? Sí, seguro. Pero la biometría va a ser parte de la solución de reputación digital, seguro. De una forma u otra. Sí. Está claro que sí. Aunque bueno, yo soy más partidaria pues de quizás una acumulación de pruebas y no tanto ¿sabes? Como que depender solo de una prueba biométrica, ¿no? Pues tú tienes tu wallet, tienes tu clave, tienes un 2FA, tienes una acumulación de pruebas. A veces lo veo como mejor opción a pues depender solo. Hay un campo de estudio muy interesante que estamos estudiando ahora, que es se llama HAR, que es el Human Activity Recognition, ¿vale? Que es justamente pues los cacharros estos que llevamos encima, los teléfonos, tienen una cantidad de sensores espectaculares, ¿vale? Giroscopio, que si Payman, que si no sé cuánto, y hay patrones, con todo de patrones. Pues hay trabajos prometedores con inteligencia artificial para utilizar esos patrones para reconocer pues, que realmente lo que está detrás de un patrón es un ser humano
¿no? Y que se diferencien por algo. Es que biometría hay de muchos tipos, eso también es biometría, ¿vale? Lo que pasa es que, como comentaba yo en el chat, ¿no? Pues el iris además es un tema sensible pues porque revela aspectos de tu biología. Sí. Y eso pues lo hace especialmente doloroso. Mira, correcto. Ahora, nos han pasado otra pregunta que nos dicen, y creo que es muy interesante, porque nos dice, el usuario no me han puesto cuál era el nombre, pero nos dice, ¿cuál es la diferencia de la identidad en Web 2 versus Web 3? ¿Y por qué no me sirve ya la que tengo de Google o Facebook? Bueno, estaría bien que a ver quién le quiere responder. Va. Es que he copado mucho tiempo ya. Prefiero que preguntes otro. Vale, bueno, Venga, si pues, quieres Javier. contesto yo. A ver, ¿por qué no les sirve? Pues porque son distintas. O sea, lógicamente es lo que estamos hablando. O sea, tu identidad la tiene Google, la tiene Facebook, tus datos los tienen ellos. Y cuando tú aceptas sus términos y condiciones, tú subes los vídeos a YouTube y los vídeos son de YouTube. Tú subes los Reels a Instagram y esos Reels son de Instagram. Si te borran la cuenta, si no lo tienes guardado en tu Drive en algún sitio, lo pierdes directamente. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en Web3, ¿qué pasa? Que en Web3 tú coges una billetera, una dirección electrónica de un blockchain, que en este caso puede ser con una aplicación, con una billetera como es MetaMask, te la abres y ahí no hay KIC, no hay normalmente casi nada, excepto para que cuando haces un pago de compra de alguna moneda para poder operar en algún sitio, pero no hay casi nada de identificación. Pero eso ya te sirve de identificación. Pero claro, ahí todos los datos que estás digamos, recogiendo o mostrando son tuyos directamente. Ahí no hay ningún intermediario. Esa es la diferencia. Y eso es un poquito lo que también intentan desde la Web3 los proyectos cripto ahora mismo, el llenar el hueco, ¿no? El fill the gap. Es decir, bueno, el otro día una compañera de aquí de Crypto for Experience, Silvia Mogas, en NFT Show Europe, estaba preguntando, oye, ¿y cómo se implementa un CRM en Web3? ¿Eso cómo se hace? Pues hay mucha gente que ya lo está haciendo, hay mucha gente que a lo mejor dice, oye, voy a hacer un sorteo para mi comunidad, pero no conozco a mi comunidad porque solo sé que hay unos cuantos interesados en Twitter, unos cuantos interesados en Discord y unas cuantas personas que alguna vez me han comprado algo, pero no tengo unos datos que me conecten unos puntos con otros. ¿Cómo sé de quién es cada wallet? ¿Cómo sé? Ah, pues voy a sacar un regalo, un sorteo de un NFT en cierta plataforma y entonces para ese sorteo ya te dicen, oye, ¿quieres entrar en el sorteo? Muy bien. Pues retuiteas esto, le das like, te conectas con Twitter, te conectas con Discord, conectas tu billetera. Ah, ahí ya estoy uniendo los puntitos. Ahí ya tengo más datos tuyos. Entonces esa es un poco la idea, no tanto de que la identidad digital sea esa, sino de que más bien ahora hay que intentar, por parte de, como decía Sami, de los que tienen que construir las cosas, el hacerlas bien, ¿no? El proporcionar una identidad que dé libertad a los usuarios y que dé anonimicidad, en lugar de que hagamos un puente con los datos de Web 2 y que nos sirva pues para eso, para acumular más datos, que es lo que al final ocurre en muchos proyectos. Que lo que les interesa es no estar usando herramientas de análisis on-chain, sino que todos los datos fluyan hacia ellos y poder tener un perfil más completo de esos usuarios. Sí, el tema de Web3, por ejemplo, yo creo que será muy interesante en redes sociales, porque podrás seguir manteniendo tu foto de perfil de un mono, tener un seudónimo, pero si tu identidad está verificada, en todo momento sabremos que tratamos con personas que son quien dicen ser, y eso es de lo que se trata, y no un bot que intenta estafarnos. De hecho, es interesante porque en Concordium hemos lanzado hace muy poco MySolMeID. Es un proyecto genial porque ha sido promovido precisamente por la comunidad de Concordium y te permite asociar tu wallet con tu perfil de LinkedIn para demostrar que, pues eso, tu perfil está verificado y pertenece a una persona real. Esto yo espero que se haga extensible a otras redes y, pues, por ejemplo, no tendrá que ser necesario pagar mensualmente un dinero para tener un icono azul que diga que tu perfil es verificado, ni tener que darle tus datos personales a todas las redes en las que te registras. Creo que va a ser un punto muy importante en el tema Web3 y la identidad, redes sociales, va a ser un hueso duro a roer. Claro. Mira, yo os quería, ahora
os quiero lanzar también otra pregunta, ¿vale? Y es que yo lo entiendo, esto de la utilidad y esto, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo práctico que yo siempre intento, cuando explico temas de nuestro sector, intento ser muy práctico y o se lo explico a mi hija o a mi madre, ¿no? Y si me entienden, hostia, veo que voy bien encaminado, ¿no? Entonces, os voy a poner el ejemplo de la tarjeta de puntos del Carrefour, ¿vale? Yo, por ejemplo, no me he sacado nunca la tarjeta de puntos del Carrefour porque no tengo ninguna ganas de que a cambio de 1 euro o 2 euros de descuento al cabo del mes, Carrefour tenga todo mi patrón de qué es lo que compro, cuándo lo compro y tenga, ¿sabes?, mes tras mes todos esos datos almacenados. Entonces, como no lo quiero tener, pues he optado y tengo la libertad de no tener esa tarjeta de puntos. Pero lo que sí que me da miedo con todo este tema, me da miedo en el sentido de que creo que lo tenemos que todavía debatir mucho y que queda mucho por trabajar en el tema de la identidad digital y de todos estos temas, es yo tendré la libertad de, igual que con la tarjeta de los puntos, de no tenerla. Tendré la libertad de poder navegar por Internet el día de mañana en la web 3.0 sin tener que haber vendido mi identidad digital. Aprovecho el silencio para comentaros que estamos en tiempo de descuento, que podemos continuar el rato que queráis, ¿vale? Vale. Y que hay preguntas de usuarios. Pero sigamos, interesantísimo lo que decías, a ver. Vale, pues esto, no sé, a ver quién quiere responderme, quién se anima. Yo diría que cambiaría un poco, ¿no?, el concepto porque al final en la web 3.0 no van a ver a nadie. Al final la web 3.0 es una capa de valor que como mucho le va a dar va a traer más casos de uso reales o más casos de usos vitales a lo que ahora conocemos como la web 2. ¿Sabes? Y yo creo que eso no ayuda mucho. El haberle llamado web 3 creo que fue un intento de marketing en su momento y al final le hace a la gente pensar que las páginas web van a ser ahora diferentes, ¿no? O sea, la interacción va a ser diferente y al final no va a cambiar tanto la cosa. La cuestión es Web3 no es otra cosa que la capa de valor. ¿Cómo gestionamos el valor? ¿Vale? ¿Cómo lo transferimos? Etcétera, etcétera. Y eso hace pues, que haya casos de uso que hasta ahora eran imposibles traerlos al mundo digital, pues que ahora lo será, ¿no? Entonces, yo creo que para temas como social networks y cosas por el estilo, la gente, de verdad, sí, puedo decirlo así, un desengaño un poco, pero a la mayoría de la gente le da igual. El tema de la privacidad le da lo mismo. Ya la persona que ha preguntado de la identidad de Google, oye, fantástico, sigue usándolas. Es que para mí las cosas te va a ir bien. El tema está en cuando queremos traer cosas que hasta ahora hemos considerado que son imposibles de hacer digitalmente porque hemos pensado que esto es demasiado serio, esto es lo que... Es por eso que tu banco no utiliza Signing in Google, ¿vale? Y es por eso que tu gobierno no utiliza Signing in Google, por los mismos motivos. Porque hay casos de uso, ¿vale?, en nuestra vida que si los queremos digitalizar son demasiado estratégicos, demasiado importantes para cederles el control de toda la información y todas las identidades a una empresa en concreto, ¿vale? Porque entonces básicamente los recursos estratégicos de un país dependen de ese proveedor, ¿vale? Entonces por eso digo que ahora mismo quien está más preocupado de esto son gobiernos y organizaciones. Grandes corporaciones también. A mí me sería muy fácil vender el producto a grandes corporaciones. Por ejemplo, no sé, IATA, ¿vale? Esta versión de las aerolíneas internacionales fueron de los primeros en adoptar la solución SSI. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque se ve que esa información tiene mucho valor y ellos venden esa información. Y no quieren que en el proceso, pues un Google, un Apple, un no sé qué, pues se quede con todo eso, sin dar nada a cambio, ¿no? Entonces, quizás para el usuario de a pie es difícil explicarle por qué querría cambiar una identidad por otra, ¿no? Sin embargo, yendo un poco a tu pregunta de Web3, el tema está en que en Web3 o cuando hacemos transacciones en esta ley de valor, ya tenemos una identidad descentralizada. Lo queramos o no, por suerte, ya tenemos un identificador que no le tenemos que pedir permiso a nadie. Nos creamos nuestro wallet y ya está. Ya tenemos nuestra private key sin que nadie sepa que lo hemos creado, sin pedirle permiso y sin que nadie nos la pueda quitar. Y eso está muy bien. Y eso ya lo tenemos. No hace falta que pelear por eso, ni hay que plantearle al usuario que tiene que elegir entre su identidad de Google o su wallet. No, son dos cosas distintas. El tema está en el wallet, nos estamos dando cuenta de que hay ciertos también casos de uso que con completo anonimato, ¿vale? Esto no va a funcionar. Esto es el salvaje oeste y aquí está todo el mundo pues haciendo rug pulls y timos y escándalos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, está muy bien que no tengamos que pedirle permiso a nadie, pero no está tan bien que no tengamos que rendirle cuentas nunca a nadie.
¿vale? Y eso pues requiere, ha empujado la narrativa de, bueno, chicos, lo de tener un identificador descentralizado está muy bien, pero tenemos que empezar a añadir señales de confianza a estas identidades y empezar a regular un poco, ¿vale? Y ahora toda la industria está buscando cuál es la forma más bonita de hacerlo. Pues más bonita quiero decir pues que respete más la privacidad, que respete más la descentralización, ¿vale? Oye, vamos a tener que pasar por este túnel, por este tubo, o sea, no hay tutía, además con Mica, dentro de 2 años, todo el mundo va a tener que pasar KYC en Europa, o sea, esto no hay que trabajar en análisis y pasar, pues cuál es la manera menos dolorosa de pasar para una comunidad que se preocupa por la privacidad. Vale, nada, para aclarar una puntualización que Miquel nos hace en el chat, ¿vale? Y nos comenta que hemos hecho un comentario diciendo que había mucha prensa, prensa amarillista del sector de las criptos que hablaban mal de WorldCoin y esto, pero él sí que nos comentaba que la noticia que nos había pasado antes en la pregunta era de Reuters y además nos pasa por el chat que le damos las gracias porque nos va muy bien y nos pasa las especificaciones que Europa ya ha publicado para la wallet interoperable de identidad digital, ¿vale? Y nos lo ha pasado y está en el chat, o sea que animo a todo el mundo que quiera más información, pues que lo coja del chat, ¿vale? Y siguiendo un poco con el chat, Roger nos dice lo siguiente. A través del iris se pueden analizar patrones de comportamientos humanos, mutaciones genéticas, enfermedades que están escritas y mucho más. Y nos lanzaba esta afirmación para ver qué pensábamos nosotros y era un poco una pregunta abierta. O sea que os lo lanzo y os dejo a ver qué opináis, ¿vale? Sí, a ver, sobre el tema de la prensa, los hechos son los que cuenta la prensa, por supuesto. Lo que pasa es que muchas veces a lo que quizás nos referíamos, tanto el comentario de Sebastián como el mío, es un poco la interpretación que hacemos nosotros de esos hechos. Que un país de repente se cancelen unos escáneres para pedirle a WorldCoin que dé ciertas informaciones o que confirme su proceso o cómo gestiona los datos, no quiere decir que ese proyecto sea un scam, que ese proyecto sea... ¿Sabes? Quiere decir simplemente que necesita probar cómo hace su trabajo, ¿vale? Entonces, yo muchas veces a lo que me refiero es que sale una noticia y tú ves en las redes sociales y de repente, pues casi que acabamos de ver que nos iban a robar el alma. Y no, bueno, hay un trabajo que hacen las regulaciones, que está bien que lo hagan, porque al final nos protegen, ¿no? O sea, si sale un proyecto y hay una duda, pues oye, está genial, páralo, pídele cuentas, que te dice cómo lo hagan y luego si está bien sigue adelante y si no, pues te paras ahí. Era un poco, el comentario iba más por ahí, un poco por la interpretación que hacen en general los usuarios cuando ven este tipo de noticias. Bueno, el foco que se da a las noticias también es intencionado. Sí, bueno. O sea, uno puede reportar los hechos, pero puede hacerlo con un cierto foco, ¿no? Yo he leído muchas noticias sobre el tema porque estoy muy conectado a este mundillo y sí que hay análisis muy buenos como el que hizo Forrester. Este estuvo muy bien, la verdad. Pero de cada 10 noticias que he leído, 9 no han hecho el más mínimo análisis de la solución tecnológica. Se han enfocado en la percepción de la gente, en las inquietudes que causa, en que se parece a una película de ciencia ficción. Entonces, bueno, estás haciendo un montón de observaciones que no, o sea, no te has puesto a mirar el protocolo, no te has puesto a mirar la encriptación, no has hablado con nadie, estás capturando el sentimiento de la comunidad y poniendo en una noticia para que la gente todavía retroalimente más eso. O sea, por supuesto que hay gente que reporta bien sobre esto. Pero yo sí que creo que ha habido una intencionalidad oportunista de generar miedo. ¿Sabes? Que eso, evidentemente, no estoy en WorldCoin, por lo tanto a mí, pues mal no me va. Pero a mí me sabe mal porque tiñen de negro una tecnología que tarde o temprano no vamos a necesitar, ¿sabes? Y la convierten en un tabú y nos lo ponen más difícil a todos al final. Sí, justo. Y sobre el tema Web3, yo quería añadir una cosita. Tampoco es que nos estemos inventando la rueda, básicamente estamos implementando estándares internacionales.
en la World Wide Web Consortium. Esto es un consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares en la web. Ahí encuentras un apartado de credenciales verificables y que te habla precisamente de estos tres componentes: el emisor, el poseedor y el verificador. Un emisor de credenciales, que es pues una empresa externa que verifica datos, emite una identidad digital, y tú como poseedor tienes pues en tu wallet la identidad soberana sobre la que tú decides qué datos y cuántos compartirlos, siempre que necesites acreditarte, y les darás pues un justificante, que es lo que hablamos nosotros, que sería un Zero Knowledge Proof, y lo verifica. Pero bueno, eso, que no es algo que hayamos inventado nosotros, eso son estándares internacionales, y lo bueno es que vayamos hacia estandarizar esta tecnología. También me parece interesante. Genial. ¿Más preguntas? Creo que Roger ha hecho una matización, Albert, sobre que su pregunta era en el sentido de la genética. Sí, los escáneres, que es cierto, cuando escaneas el iris, eso también lo comentó Sebastián antes, que cuando escaneas el iris no solo da cierta información genética del usuario, pues como decía este usuario que hace ese comentario, se pueden ver ahí ciertas patologías. Da información incluso más allá de los datos personales, del usuario. Eso es ahí totalmente de acuerdo. ¿Que es un riesgo? Pues para mí es un riesgo igual que casi cualquier tipo de dato que compartes, ¿no? Es un riesgo añadido. Ya veréis qué divertido cuando pasamos a hablar de ADN. Ya, claro, que es que la biometría al final, pues hay muchos tipos y la gente andará loca de que no se le caiga el pelo para que alguien no se lo coja, y con esa prueba Bueno, es que ahora, que genere una identidad. Hace 10 años costaba como no sé si eran $100.000 se conserva ADN, y ahora te cuesta $100. Entonces, cuando cueste $5, ¿quién te dice que no habrá una versión de Lord en el que, oye, danos tu DNA, tu ADN, y para ganar dinero, ¿no? Es la misma lógica. O sea, el debate será más divertido. ¿Sí? Hay un debate que yo creo que es interesante. El tema de escanear y el dinero. A ver, yo creo que hay que separar un poco. Es un incentivo terrible. Es un incentivo, es malísimo. un airdrop más, como lanzan todas las redes, que si abres tu wallet, entras en un sorteo, o si abres tu wallet con nosotros, pues te damos tantos tokens. Eso es un incentivo, no hay que, ¿sabes?, que darle esa sensación de que compran tu identidad por $50. No es así. O sea, es un incentivo para que tú digas, bueno. Pues, sí, pero está muy mal definido. Está muy mal definido. Mira, hay tantos. Pues yo le hablaba, y no quiero hacer dañar a la mujer, pero tengo un par de amigos que son. Una de ellas es doctora en marketing, y el otro es la capina también de serlo, y saben mucho de estos temas. Y yo tengo unas ganas de quedar con ellos para diseccionar esto, porque pensé, vamos a ver, digo, ¿a quién se le ocurrió la idea, por ejemplo, de que el orbe tuviese pinta de película de ciencia ficción? Vamos a ver, todas las películas de ciencia ficción son fábulas en contra de esto, justamente. Es decir, si lo que querías evocar era el miedo a un futuro turbio, ostras, la forma del aparato ya está mal diseñada. Y como esto todo, o sea, el incentivo, es decir, por mucho que tú le expliques a la gente que es un incentivo, que es que en marketing esto funciona así, al final, tú te has ido a Kenia y has pagado 25 o 50 dólares en cada persona que no. Y esto lo puedes leer de mil maneras, pero la psicología lo va a leer de una manera muy concreta, ¿sabes? Desde el punto de vista de entender al público y de entender la reacción que van a tener, yo no entiendo que en una compañía con tanto dinero le hayan dedicado tan poco pensamiento. Bueno, y lo que supone en Kenia, $50. Sí, pero es que esa narrativa de comprar identidades se lo han puesto muy fácil. Pero yo creo que probablemente mucha más ingeniería que psicología en esta razón. Sí, pero bueno, yo creo que en general los que estamos en esta industria sabemos a qué se refieren cuando te dan $50 por hacer un escáner. Yeah. Pues es la forma que tiene el proyecto de incentivar su uso, pues precisamente para probar el proyecto, y es que es eso, acababan de salir a Mainnet.
pues necesitan usuarios que prueben esa tecnología, y tú a través de eso en tu proyecto tienes que hacer una serie de chequeos y pues tener una carga de transacción que te permita probar tu proyecto. A ver, nosotros, como digo yo, estamos aquí, lo entendemos, pero claro. Yo lo siento, el debate es muy interesante, pero ya hace mucho rato que tenía que estar fuera. ¿Vale? Así que hoy ha sido un placer y me despido del grupo. Pues nada, que sigan las preguntas y gracias por la invitación. Gracias, Sebastián. Un placer, gracias. Venga, hasta luego. Bueno, los demás, pues ya vamos concluyendo. Si no hay más preguntas ni cuestiones, vamos solo excedidos 17 minutos. O sea, en un 10 de agosto, normal. Pues nada, en principio, ¿queréis comentar alguna cuestión más? ¿Hacemos Sí, una continuidad? un último apunte para terminar sobre lo que decía Sami y lo que acaba de decir Sebastián. Sí que hay algunos proyectos ya que empiezan con el tema de te mandamos una cosa a casa para que nos mandes tu ADN y nosotros luego te hacemos un algo con ese ADN que tú nos has mandado. O sea, es algo como muy orwelliano a estas alturas, pero existir existe. Para mí el tema de la protección de datos aquí es importante también porque es lo de siempre, depende de, como decías a mí antes, la veracidad de lo que te dicen que están haciendo con esos datos, ¿no? De, vale, escaneo tu iris, me aseguro de que es único y luego lo borro. Luego no me quedo con ese dato que he escaneado, pero es que lo que tiene valor es ese dato que has cogido, no es el hash. Aquí no es el hash lo que vale, lo que tiene valor es ese dato, igual que en una identificación de una persona lo que vale son los datos que guarda el tercero de confianza. Entonces, habría que ver hasta qué punto no se quedan con eso. Es un poco lo que a mí me preocuparía del proyecto. Sí, la verdad. Y nos escanean cada día la cara. Tenemos un iPhone y de esto no decimos nada. Pero bueno, lo dejamos para otra ocasión, ¿os parece? Una despedida. Bueno, que ha sido un placer, todas las personas que habéis participado, que habéis estado escuchando la charla, y que os animo a seguir a la comunidad para seguirnos también en los próximos debates, que cada vez iremos programando más cosas y haciendo más actividades. Sí, pondremos los enlaces y toda la información que os ha comentado en el chat general de C4E.